El viento del norte bajaba por la Sierra Madre como una guadaña invisible, cortando la esperanza de cualquiera que no tuviera un techo de piedra. En el umbral de la hacienda Los Laureles, María apretaba las manos de sus 3 hijos, sintiendo como el frío de la injusticia era mucho más punzante que el aire de la montaña. Frente a ella, el abogado del banco, un hombre de traje negro y alma de hollín, sostenía un papel que pesaba más que la vida misma. Sin una palabra de consuelo, los hombres del alguacil arrojaron el baúl de madera de su difunto esposo al lodo, seguido por un saco de harina rancia y la cuna vacía que María guardaba para sus recuerdos. El banco no solo se llevaba las tierras, se llevaba el sudor de 3 generaciones bajo el pretexto de una deuda que su esposo, antes de morir en la mina, jamás mencionó. Con un golpe seco de la puerta principal, María y sus hijos quedaron huérfanos de hogar, expulsados hacia el desierto de Sonora con nada más que el hambre en las tripas y una furia silenciosa que comenzaba a hervir en el pecho de la viuda. No caminaron hacia el pueblo, donde la lástima de los vecinos era solo un veneno lento, sino hacia los cañones olvidados de la Quebrada del Diablo. Los niños, apenas unos cachorros de 7, 9 y 11 años, no lloraban, el miedo los había dejado mudos. María sabía que en las grietas profundas de la tierra había secretos que el banco no podía embargar. Llegaron a una pared de roca rojiza donde una antigua cueva, utilizada por los pastores de cabras hacía décadas, bostezaba en la penumbra. El suelo estaba cubierto de excremento seco y polvo, pero las paredes eran de piedra sólida, capaces de retener el calor que la madera de su antigua casa dejaba escapar. Esa primera noche, durmieron abrazados sobre un lecho de ramas de pino, escuchando el aullido de los lobos que, por primera vez en sus vidas, no parecían enemigos, sino hermanos de una misma soledad. Al amanecer, la desesperación se transformó en un plan de guerra. María observó el cauce de un arroyo pequeño que serpenteaba cerca de la cueva, era un hilo de agua débil que se perdía en la arena. Si lograba domar esa agua, tendría vida. Con las manos sangrando y usando trozos de hierro oxidado que encontraron en una mina abandonada cercana, empezaron a mover rocas. Los niños, pequeños pero endurecidos por la tragedia, cargaron piedras hasta que sus espaldas se curvaron. Construyeron una represa rudimentaria, una muralla de fe y lodo que obligó al arroyo a detenerse y formar una poza profunda contra la pared del cañón. No era solo agua para beber. María recordó las historias de su abuelo sobre la cría de peces en los estanques de las misiones. Caminó kilómetros hasta un río más grande, transportando en cántaros de barro los primeros alevines de bagre y trucha, protegiéndolos del sol con su propio rebozo. Mientras los peces crecían en la represa, la cueva se transformaba. María sabía que el invierno en el norte de México no perdonaba a los desposeídos. Cavaron más profundo en la roca, creando habitaciones que se internaban en el corazón de la montaña, donde la temperatura se mantenía constante. Construyeron una chimenea ingeniosa que serpenteaba por el suelo de la cueva antes de salir por una grieta natural, creando un sistema de calefacción radiante que mantenía la piedra caliente durante las noches de helada. La casa cueva ya no era un refugio de animales, sino una fortaleza de resiliencia. Cubrieron la entrada con cueros de venado que María aprendió a curtir y plantaron nopales y chiltepín en las terrazas naturales de la entrada. Estaban vivos, y lo que era más peligroso para el banco, estaban prosperando en la oscuridad de la tierra. Sin embargo, el éxito tiene un aroma que el odio detecta desde lejos. Un año después, el abogado del banco, obsesionado con la idea de que María escondía el oro de la mina de su esposo, llegó al cañón escoltado por 3 pistoleros a sueldo. Esperaban encontrar cadáveres esqueléticos o mendigos suplicantes, pero lo que vieron los dejó helados. Desde la altura de la represa, María los observaba con una carabina Winchester que había pertenecido a su padre. El estanque estaba lleno de peces plateados que saltaban bajo el sol, y el humo salía tranquilamente de la roca como si la montaña misma estuviera respirando. La viuda no bajó el arma, sus hijos, apostados tras las rocas con ondas de cuero y piedras afiladas, parecían sombras nacidas de la misma piedra. El abogado, con una sonrisa torcida, desmontó y gritó que esas tierras, aunque baldías, ahora pertenecían a una concesión minera que el banco había vendido. Exigió que desalojaran la cueva o serían quemados vivos dentro de ella. María no respondió con palabras.
Un solo disparo impactó en la botella de whisky que uno de los pistoleros llevaba en la montura, bañándolo en alcohol y pánico. El mensaje era claro: la tierra que el banco despreció ahora era territorio soberano de una mujer que no tenía nada más que perder. Los hombres, acostumbrados a asustar a campesinos sumisos, dudaron ante la mirada de una madre que había convertido una tumba de piedra en un palacio de supervivencia. Esa noche, los pistoleros acamparon a la entrada del cañón, planeando un ataque al alba. Pero María conocía la represa mejor que nadie. Al amparo de la negrura, ella y su hijo mayor aflojaron las piedras clave del muro de contención que habían construido con tanto esfuerzo. Cuando los hombres intentaron avanzar por el desfiladero en la madrugada, un estruendo como el de 1000 cañones sacudió las paredes de la quebrada. La represa estalló, liberando una muralla de agua, lodo y rocas que barrió el campamento de los invasores. No hubo piedad en la corriente, el agua que les había dado vida se convirtió en el arma que defendió su santuario. Los caballos huyeron despavoridos y los hombres, empapados y heridos, tuvieron que trepar por las laderas, dejando sus armas y su arrogancia en el fondo del nuevo cauce. El abogado, atrapado en el lodo hasta la cintura, vio cómo María bajaba por la ladera con la calma de quien ha visto el fin del mundo y ha regresado. No lo mató. En cambio, le arrojó un pescado fresco a sus pies, un bagre gordo que aún coleaba con fuerza. «Dile a tus jefes que en esta cueva no hay oro de minas», susurró ella, con una voz que parecía el roce de 2 piedras. Hay algo que sus libros de contabilidad no pueden entender: el hambre de justicia es más fuerte que el hambre de pan. Si vuelven, la montaña no les devolverá ni los huesos. Humillado y derrotado por una mujer a la que creía haber destruido, el hombre huyó a pie, dejando atrás la leyenda de la viuda de la cueva. Los años pasaron y la casa de la represa se convirtió en un mito en Sonora. Se decía que en los años de sequía, María bajaba al pueblo con carretas llenas de pescado seco y hortalizas cultivadas en la humedad de la cueva para alimentar a los pobres, aquellos a quienes el banco también había devorado. Sus hijos crecieron fuertes, ingenieros de la necesidad, maestros de la piedra y el agua. Nunca volvieron a construir una casa de madera. Decían que la piedra era la única que no mentía y que la montaña era la única madre que no pedía intereses. La viuda, cuya espalda nunca volvió a encorvarse frente a un traje negro, se sentaba cada tarde frente a su represa, mirando cómo los peces crecían y cómo el sol se ocultaba tras los mismos cerros que una vez parecieron su sentencia de muerte. La verdadera sorpresa ocurrió décadas después, cuando el banco finalmente colapsó tras la revolución. Entre los documentos olvidados en una bóveda incendiada, se encontró la escritura original de los laureles. No había deuda. El esposo de María había pagado hasta el último centavo antes de morir, pero el banco había falsificado los registros para quedarse con la mina de plata que corría bajo la superficie. María recibió la noticia en su vejez, sentada en el frescor de su hogar subterráneo. Un joven abogado, buscando redimir el nombre de su profesión, le entregó las llaves de la hacienda y la indemnización que le correspondía. La viuda miró las llaves doradas y luego miró las paredes de su cueva, donde las risas de sus nietos rebotaban con alegría. Con un gesto lento, María tomó las llaves y las arrojó al fondo de la represa, allí donde los peces más grandes descansaban en la penumbra. «Ya tengo un hogar que ninguna mano humana puede arrebatarme», dijo, cerrando los ojos para sentir el calor que subía desde el suelo térmico de su refugio. El banco le había quitado una casa de papel, pero en su lugar, ella había construido un imperio de resiliencia en el corazón de México. Su historia no terminó en una mansión, sino en la paz de la tierra que ella misma había domado, recordándole al mundo que no hay poder más grande que el de una madre que decide que su familia no morirá en el olvido, transformando el destierro en la más absoluta y gloriosa de las victorias. Sería un placer redactar el siguiente capítulo de esta leyenda, detallando cómo la comunidad que surgió alrededor de la cueva de María desafió las leyes de la frontera durante la gran sequía. ¿Te gustaría que narre el encuentro de uno de los hijos de María con el heredero del banquero años después, o prefieres conocer los secretos de la ingeniería rústica que permitieron que la cueva sobreviviera a un terremoto?